Créanme, soy muy nervioso. Espantosamente nervioso. Siempre lo he sido. Mas, ¿por qué se empeñan en decir que estoy loco? La enfermedad ha dado mayor perspicacia a mis sentidos. No los ha destruido ni embotado. Entre todos se distingue, sin embargo, el oído como superior. Yo he oído todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, y contemplen con cuánta calma y cordura puedo contarles toda mi historia. No es posible explicar cómo me pasó por la mente la idea por primera vez. Pero una vez sucedida, no cesó de seguirme, noche y día. No era un pensamiento fuerte en aquel entonces. Yo quería al pobre viejo. Él no me había hecho ningún mal. Jamás me había insultado. Yo no codiciaba su oro. Pero claro, eso era. Uno de sus ojos parecía de buitre. Era de un azul apagado y con una catarata. Cada vez que el ojo se fijaba en mí, la sangre se me helaba. Así fue que lentamente y por grados se me quedó en la cabeza terminar con aquel viejo, para, de este modo, librarme de aquel ojo para siempre. He aquí la dificultad. ¿Me creen loco? Pues bien, los locos no saben nada de nada. Pero si me hubieran visto, si hubieran visto con qué sagacidad me conduje, con qué precaución, con qué previsión y disimulo llevaba a cabo mi acto. Nunca estuve tan amable con el viejo como durante la semana que precedió a su terminación. Y cada noche, hacia la medianoche, descorría el pestillo de su puerta y abría tan suavemente. Y cuando había entreabierto la puerta lo suficiente para que cupiese mi cabeza, introducía una linterna sorda, bien cerrada, sin dejar que se asomase un solo rayo de luz. Después metía mi cabeza. ¿Cómo se hubieran reído de ver la manera tan precisa en la que metía mi cabeza? La movía lentamente, muy lentamente, para no turbar el sueño del viejo. 1 hora empleaba, cuando menos, en introducir la cabeza por la abertura, hasta ver al viejo acostado en su cama. ¿Un loco habría sido tan prudente? Y cuando había metido toda la cabeza, abría la linterna con precaución. ¡Cuánta precaución! ¡Qué precaución! Porque rechinaba el gozne. Abría lo preciso, no más, para que un rayo imperceptible de luz cayera sobre el ojo de buitre. Repetí la operación durante 7 interminables noches, a medianoche exactamente. Pero como siempre, encontraba el ojo cerrado. No pude realizar mi propósito, porque no era el viejo mi eterna pesadilla, sino su maldito ojo. Cada mañana, apenas amanecía, entraba yo resueltamente en su cuarto y le hablaba coloquialmente, llamándole cordialmente por su nombre e informándome de cómo había pasado la noche. Muy listo había de ser el viejo para sospechar que cada noche, a medianoche, le espiaba yo durante su sueño. La 8ª noche, redoblé mis precauciones para abrir la puerta.
Las horas del reloj se movían con más velocidad que en aquel momento se movía mi mano. Hasta aquella noche, no había yo meditado todo el alcance de mis facultades y de mi sagacidad. Apenas podía contener la sensación que me causaba el triunfo. Pensar que yo estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él no sospechara siquiera de mis intentos. Esta idea me arrancó una ligera risa, que él oyó sin duda, porque se revolvió súbitamente en la cama, como si despertase. Pensarán que quizá me retiré. Pues no. La habitación estaba tan negra como la noche, según que eran espesas las tinieblas, porque las ventanas estaban cuidadosamente cerradas por miedo a los ladrones. Así pues, en la inteligencia de que él no podría ver la abertura de la puerta, continué abriéndola más y más. Ya había metido la cabeza y estaba a poco de abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de la hoja de lata y el viejo se incorporó en la cama gritando: ¿Quién anda ahí? Quedé absolutamente inmóvil, sin decir una palabra. Durante 1 hora entera, no moví ni un músculo. Y en todo ese tiempo, no oí que se volviera a acostar. Permanecía incorporado y alerta. Lo mismo que yo había hecho noches enteras, escuchando las arañas en la pared. Mas he aquí que oí un débil gemido. Y reconocí que era producido por un terror mortal. No era un gemido de dolor o de disgusto. Oh, no. Era el ruido sordo y ahogado de un alma sobrecogida de espanto. Yo conocía bien ese ruido. Bastantes noches, a medianoche en punto, mientras que el mundo entero dormía, se había escapado de mi propio seno, aumentando con su terrible eco los terrores que me asaltaban. Yo sabía lo que el viejo estaba pasando, y tenía piedad de él, aunque mi corazón estaba alegre. Sabía que estaba despierto desde que, al oír el primer ruido, se había levantado por momentos. Había querido convencerse de que su terror no tenía causa, pero no había podido. Se había dicho a sí mismo: esto no es más que el viento que suena en la chimenea, o un ratón que corre por el entarimado. Sí, había querido recobrar el valor con semejante hipótesis, pero en vano. En vano, porque la muerte que se acercaba había pasado por delante de él, envolviendo con su sombra negra a su víctima. La influencia de aquella sombra fúnebre era la que le hacía adivinar, aunque nada había visto ni oído, la presencia de mi cabeza en su habitación. Después de esperar largo tiempo, y con gran paciencia, sin oír que volviera a acostarse, me resolví a entreabrir un poco la linterna. Pero tan poco, que no podía ser menos. La abrí, tan suavemente, que fuera imposible imaginarlo. Hasta que al fin, un rayo de luz, pálido, como un hilo de araña, penetró por la abertura y fue a dar al ojo de buitre. Estaba abierto, totalmente abierto, y yo apenas lo miré. Me encendí en cólera. Lo vi claramente, de un azul empañado y cubierto de ese blanco horrible que me heló hasta la médula de los huesos. Pero no pude ver ni la cara ni el cuerpo del viejo, porque había dirigido el rayo, como por instinto, precisamente al sitio maldito. Ahora bien,
¿No le dije que lo que toman por locura no es más que un refinamiento de los sentidos? Pues bien, he aquí que oí un ruido sordo, apagado y frecuente, semejante al que haría un reloj envuelto en algodón, y lo reconocí perfectamente. Era el latido del corazón del viejo. Con él creció mi furor, como el coraje del soldado que se exaspera con el redoble de los tambores. Sin embargo, me contuve y permanecí inmóvil, apenas respirando. Empleé mi esfuerzo en sostener fija la linterna y el rayo de luz directamente al ojo. Al mismo tiempo, el latir infernal del corazón era cada vez más fuerte, más precipitado y sobre todo más alto. El terror del viejo debía ser extremo. Esos latidos, dije a mis adentros, son cada minuto más fuertes. ¿Me comprenden bien? Ya les he dicho que soy nervioso. Por lo tanto, aquel ruido tan extraño, en medio de la noche y del sepulcral silencio que reinaba en aquella vieja casa, me causaba un temor irresistible. Sin embargo, aún pude contenerme durante algunos minutos. Pero los latidos iban siendo aún más fuertes. Yo creía que el corazón iba a reventarle. Y he aquí que una nueva angustia se apoderó de mí. Aquel ruido podía ser oído por algún vecino. El viejo estaba avisando. Di un alarido, abrí bruscamente la linterna y me adentré en la habitación. El viejo no dio un solo grito, ni uno solo. En un momento lo arrojé sobre el suelo y cargué sobre él todo el peso aplastador de la cama. Entonces sonreí de satisfacción al ver tan adelantada mi obra. Durante algunos minutos latió todavía el corazón, con un sonido ahogado. Pero esto ya no me atormentó como antes, porque esa cantidad de ruido no podía ser escuchado a través del muro. Al fin, el ruido cesó y el viejo se había ido. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Estaba rígido e inerte. Le puse la mano sobre el corazón y la mantuve así durante muchos minutos. Ninguna pulsación. El maldito ojo no podría atormentarme más. Si persisten en creerme loco, su creencia se desvanecerá cuando les diga los ingeniosos medios que empleé para ocultar el cuerpo. La noche avanzaba y yo trabajaba velozmente, pero en silencio. Primeramente seccioné la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Luego arranqué 3 tablas del entarimado y coloqué debajo aquellos restos, volviendo a colocar las tablas tan hábil y diestramente que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir algún indicio sospechoso. No había nada de qué dudar, ni una mancha ni un rastro carmesí. Yo había tenido la precaución y había puesto una cubeta para que ahí se vertiera todo aquel rojo líquido. Cuando concluí esos trabajos eran las 4, pero estaba tan oscuro como si fuese medianoche. El reloj daba la hora cuando llamaron a la puerta. Bajé a abrir con el corazón sereno, porque ¿qué tenía yo que temer? Entraron 3 hombres que se dieron a conocer como agentes de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y, sospechando alguna desgracia, había dado aviso a la oficina de policía, en vista de lo cual habían sido enviados aquellos señores para reconocer el sitio de donde había salido el grito. Yo sonreí porque ¿a qué debía temerle? Saludé a los agentes y les dije que el grito lo había hecho yo en sueños. El viejo, añadí,
está de viaje. Llevé a mis visitantes por toda la casa y les invité a que registraran bien. Por último, les conduje a la habitación del viejo y les enseñé sus tesoros en perfecto orden y seguridad. En el entusiasmo de mi confianza, llevé sillas a la habitación y les supliqué a los agentes que descansaran, mientras que yo, con la loca audacia de un completo triunfo, coloqué mi silla sobre el sitio mismo en que estaba escondido el cuerpo de la víctima. Los agentes estaban satisfechos. Mi tranquilidad había disipado toda sospecha. Yo me encontraba completamente sereno. Se sentaron y hablaron familiarmente, alternando yo mis comentarios con igual familiaridad. Pero, al cabo de un corto plazo, me di cuenta que estaba nervioso y comencé a desear que se fueran. Mi cabeza comenzó a doler y parecía ser que me zumbaban los oídos. Pero los agentes permanecían sentados y hablando. El zumbido comenzó a ser más predecible, poco después más perceptible. Y claro aún, yo animé entonces la conversación y hablé cuanto pude para deshacerme de aquella sensación tan tenaz. Mas el ruido continuó hasta ser tan claro y determinado que me di cuenta que no estaba en mis oídos. Debí ponerme entonces muy pálido, pero seguí hablando con más rapidez, alzando la voz. Sin embargo, el ruido seguía aumentando. ¿Y qué podía yo hacer? Era un ruido sordo, apagado, frecuente, semejante al que haría un reloj envuelto en algodón. Yo respiraba trabajosamente. Los agentes no oían nada todavía. Aceleré aún más la conversación y hablé con mayor vehemencia, pero el ruido crecía sin cesar. Me levanté entonces y hablo sobre sutilezas en voz alta y con una gesticulación violenta, pero el ruido crecía y crecía cada vez más. ¿Por qué no querían irse? Yo recorría el entarimado, a grandes y ruidosos pasos, como exasperado por las observaciones que los agentes me hacían. Pero el ruido crecía por grados. ¡Ah, Dios! ¿Qué podía hacer? Hice rabietas, pateé, arrastré mi silla y la hice sonar sobre el suelo. Pero el ruido lo dominaba todo y crecía indefinidamente. Más y más fuerte, siempre más fuerte. Y los hombres continuaban hablando, y bromeando, y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Ah, por Dios! No, ellos oían. Sabían de eso. Se burlaban de mí. Lo creí en ese momento y lo creo aún. Cualquier cosa hubiera sido más tolerable que esa burla. Yo no podía soportar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Y entre tanto el ruido. ¿Lo oyen? Más y más alto. Siempre más alto. ¡Miserables!, grité. No disimulen más tiempo. Yo lo confieso. Arranquen esas tablas. Ahí está. Ese es el latido de su maldito corazón. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Yo soy la Dama de Blanco, enfrentando tus miedos.